de poca fe. En otras ocasiones dijo cositas peores, como ¿hasta cuándo los voy a soportar? Hombres de poca fe. La de algunos de ellos, o quizás alguno de ellos, como Dídimo, Tomás, tenía una fe especial. Él necesitaba ver para creer, ¿no? Y eso ha pasado a la historia como algo muy científico, ¿no? Ver para creer. Y para no errar, tocar. Básicamente, son dos ejemplos, diría, un poco tristes de la fe, porque estos hombres tuvieron grandes privilegios. Ellos caminaron 3 años con Jesús, el Hijo de Dios, lo escucharon, vieron hacer grandes milagros, y hay veces tenían cosas que uno se pregunta, ¿en qué están pensando estos tipos? La verdad, ¿en qué pensaban? Probablemente para nosotros esa falta de fe, quizás de convicción y de certeza en las cosas celestiales, es lo que marca la diferencia, o no la diferencia, sino las deficiencias en nuestra vida cristiana. Tiene que ver mucho con la fe. Seguramente cuando nos desviamos y hay veces caemos en pecados, es porque nuestra fe está fallando. Cuando no nos importa mucho ir a la iglesia el domingo o no ir, o la miramos como un tipo de club social en que nos divertimos un poco, de vez en cuando, como un día como hoy, tenemos un rico almuerzo y bueno, es muy emocionante. Pero la verdad es que hay que hacer algo con nuestra fe. Hace unos días hice un comentario acá acerca de el más grande de todos los hombres. Y lo importante de que este hombre fuera grande no es que nosotros lo recordemos como tal, sino quien dijo que era grande. Y lo dijo precisamente el Hijo de Dios. Nuestra predicación en esta mañana va a llevar como título Comencemos a creer. Comencemos a creer. Jesús, en Mateo capítulo 11, los que tengan Biblia pueden mirarlo. Mateo 11, versículo 11, va a decir estas frases acerca de un hombre. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pensemos un poco lo que implica esta afirmación. Primero, Juan el Bautista era más grande que todos sus antepasados. Eso es increíble. Pero lo dijo el Señor, entonces tiene que ser creíble. Él era más grande que Adán, que Abel, que Enoc, que Noé, que Abraham, que Isaac, que Jacob, que José, que Moisés, que era grande en verdad, que David, increíble, más grande que el hombre más sabio sobre la tierra, Salomón, y más grande que cualquiera de los profetas. Esto es mucho decir de un hombre, en verdad, ¿no? Pero ¿qué hacía que Juan el Bautista fuese tan grande? Sin duda, Juan el Bautista era un hombre impresionante. Primero,
Debió haber tenido una gran cabellera porque era nazareo y nunca se la cortó. Segundo, que se vestía no como se vestía todo el mundo, se vestía con una piel de camello, con un cinturón de cuero y estaba en el desierto predicando. Creo que era un hombre muy elocuente, pero no creo que eso fuera lo que lo hiciera más grande que los demás. Creo que haber tenido el honor de escuchar a Juan, sin duda era un profeta de fuego. Cuando hablaba, tenía una palabra que todos en Jerusalén querían ir a escucharlo. Los buenos y los malos, los líderes del pueblo querían ir al desierto a escuchar a Juan el Bautista. Pero no creo que fuera esa la razón por la cual Jesús dice que él fuera tan grande. Yo creo que tiene que ver en parte con su labor, pero con la labor que Dios le dio. Si miramos en Marcos 1, versículos 2 al 3, no lo voy a leer todo, pero voy a leer una parte donde se dice que el profeta Isaías, hablando de este hombre, dijo: yo envío a mi mensajero delante de su faz. En el versículo 2. Es mi mensajero. Bueno, es el mensajero de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la voz de Juan el Bautista, que lo que él predicaba era palabra de Dios. Va a decir además que era la voz que clamaba en el desierto, la voz que preparaba el camino del Señor y la voz que enderezaba las sendas por la cual él iba a andar o en las cuales el Señor iba a andar en este mundo. Yo creo que eso en verdad lo hacía muy grande. Pero lo que pienso realmente que lo hace grande es precisamente el honor que le fue concedido, el inmenso privilegio de ser el pregonero y precursor del Mesías y de la inminente entrada en el mundo del reino de Dios, que es el reino de los cielos, que es el reino del Hijo de Dios. Yo creo que ese inmenso privilegio, ese honor tan grande que ningún otro hombre sobre la tierra tuvo jamás, aunque hubo grandes hombres, en verdad este sí que lo era. ¡Qué honor! Aparte de que era familiar del Señor, ¿no? Sabemos que era primo, también eso es otro gran honor, pero no era por eso que era grande. Pero de todo esto que hemos dicho hasta ahora, lo que más me gusta es la segunda parte de lo que dice Jesús con respecto a este hombre. Jesús dice que hay unos que lo superan a él. ¿Que superan a quién? Al hombre más grande que había existido hasta ese momento. Que lo superan en grandeza. ¿Y quiénes son esos? En el versículo 11 nuevamente de Mateo 11, en la parte B, ya leímos la A que decía: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y en la segunda parte dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¡Wow! ¿Qué implica esta afirmación? Esa afirmación implica sencillamente que el más pequeño de los miembros de la Iglesia de Cristo es mayor que Juan el Bautista. Eso es lo que implica. Si es que hemos entendido y comprendido muy bien de que el reino de los cielos en la tierra es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia está compuesta por los miembros de ese cuerpo
de la cual Jesús es su cabeza y que nosotros somos precisamente miembros de este reino, un hijo del reino. Ahora yo les hago una pregunta, ahora bien, ¿se sienten realmente algunos de ustedes, de nosotros, mayor que Juan el Bautista? Bueno, vi unas cabezas diciendo por ahí que no, pero de pronto alguien va a decir sí. Y yo digo, bueno, si la respuesta es sí, sepa de que también usted debe considerarse mayor que Adán, mayor que Abel, que Noé, que Abraham, que Moisés. ¿En verdad creemos eso? ¿Qué es lo que hay en un miembro del reino o de la iglesia que lo haga mayor que todos estos, mayor que Juan y que todos estos grandes hombres? Debe haber algo que es muy importante. Yo pensaría en varias cosas, pero quiero buscar más en la palabra de Dios, lo que realmente hacen de un miembro de la Iglesia de Cristo alguien con tanta grandeza. Recordemos algunas cosas. Para los que no están tan empapados con la Iglesia como reino. En Marcos capítulo 9, versículo 1 y en Lucas 9, 27 dice que Jesús dijo a sus apóstoles y les dijo, en verdad les digo que algunos de los que están aquí no van a gustar la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. O sea que el reino de Dios iba a venir en vida de los apóstoles, al menos de su mayoría. Sabemos que uno no le tocó eso, pero a los demás sí les tocó. Cuando vino el Espíritu Santo con poder el día de Pentecostés y fueron bautizados estos hombres y comenzó el reino de Dios en el mundo y al mismo tiempo comenzó la iglesia. Es así como identificamos a la iglesia y el reino. ¿Qué es lo que un miembro de la iglesia recibió que otros en el pasado no recibieron? Esto resulta ser muy interesante. Cuando miramos el libro de los Hebreos, vamos a encontrar muchas razones de por qué estos hombres no llegaban a la altura de lo que es un miembro de la iglesia del Señor, un miembro del reino. Cuando uno lee en el capítulo 11 de Hebreos, es un capítulo que se conoce como los héroes de la fe, y vamos a ver tipos realmente impresionantes. Si no piensen en Enoc, qué tan impresionante era, hombre. Era tan impresionante que Dios no quiso que él viera la muerte, que no pasara por la muerte, y se lo llevó sin que viera la muerte. Hubo otro hombre entre los profetas que mencionan en el capítulo 11 que fue llevado en un carro de fuego al cielo. No al cielo donde está Dios, sino hacia el cielo, en un carro de fuego. Algunos dicen hoy que es un ovni que se lo llevó. Vaya que eran hombres impresionantes. Pero ¿saben una cosa? Por más impresionantes que estos hombres fueran, en el mismo capítulo 11 hay 2 versículos que nos dejan pensando mucho respecto a ellos. Conforme a la fe, versículo 13 del capítulo 11 dice, conforme a la fe
murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo así? ¿Murieron y no recibieron lo prometido? Sí, eso es lo que está diciendo el escritor sagrado de Hebreos. Y en el versículo 39 lo va a repetir y va a decir, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo que nosotros recibimos que ellos no recibieron? Les voy a hacer un comentario de algo que tal vez a algunos los va a impresionar. Se dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero no fue justificado, porque no podía ser justificado, porque ni las leyes que él conoció en cuanto a la circuncisión y otras cosas tenían el poder de perdonar el pecado. Ni la ley que vino más tarde, la ley de Moisés, tampoco tenía el poder de perdonar los pecados. No había perdón de pecados realmente. Lo que va a decir el escritor sagrado en hebreo es que Dios pasó por alto el pecado de aquella época, lo pasó por alto en su paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que más recibieron todos estos hombres desde Abel, desde Adán, hasta Juan el Bautista y quizás algunos más, que hayan muerto antes de que Jesús muriera y resucitara de los muertos, recibieron fue la misericordia de Dios. O sea, Dios no quiso imputarles el pecado, no quiso condenarlos o castigarlos. Por eso yo siempre me preguntaba por qué en Romanos 1, 16, 17 va a decir, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo así? Si es justo porque tiene que vivir por la fe, ya no es justo, ya no está justificado. Abraham no era un hombre justo, lo era. Pero Abraham mismo sabía que el cordero que él sacrificó allá cuando llevó a su hijo no era el cordero que él iba a librar de los pecados, no era el cordero que lo iba a redimir. Él sabía que Dios iba a proveer un cordero. Algún día iba a venir alguien que sí podía quitar el pecado del mundo. Pero hasta que Cristo no murió y resucitó de los muertos, ellos no recibieron la justificación. Ellos no fueron perfeccionados. No podían ser perfeccionados. Era imposible. Porque la única cosa que puede perdonar el pecado, va a decir Hebreos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, que la sangre de los machos cabríos y de las becerras y de los becerros no podían limpiar del pecado, porque la conciencia de pecado siempre seguía ahí. Lo único que podía perdonar el pecado y que puede perdonar el pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Empiezan a entender por qué un miembro de la iglesia es mayor que todos ellos. Romanos capítulo 5, versículo 17. Me encanta este versículo. Dice,
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Y del don de la justicia. ¿Qué recibimos nosotros los miembros de la iglesia que no recibió Abraham, ni Moisés, ni Samuel? Ninguno de los profetas lo recibió, ni David, ni Salomón. La abundancia de la gracia en Cristo Jesús. Los que hemos recibido el don de la justicia en Cristo Jesús. Romanos 5, 17. Y dice claramente: los que reinamos en vida por Cristo Jesús. Reinamos, hermanos, porque somos reyes y sacerdotes, príncipes y princesas del Señor. Lo que nunca nadie fue antes de nosotros, nosotros lo llegamos a ser. Porque todos ellos murieron en su pecado, aunque eran justos, aunque eran sabios, aunque vaya que eran valerosos, pero murieron en su pecado. Y todavía no tenían la salvación, porque no habían recibido la gracia, porque realmente eran justos, pero no justificados. Pero nosotros reinamos con Cristo, los que hemos nacido de nuevo en el bautismo, para ver y entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, que es el reino del Hijo. A los que por la fe en Jesucristo se nos ha concedido el grande honor de ser llamados hijos de Dios. Como dice Juan 1:12, más a los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es, hermanos, lo que nosotros somos, que ellos no pudieron ser. ...11 de Hebreos, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando se habla de ser perfeccionados, se refiere al perdón de los pecados. Ellos no lo tenían, era imposible que lo tuvieran. Había perdón, pero estaba condicionado a un futuro. Seguramente cuando Jesús, después de su muerte, bajó a estos lugares, fue a decirles: ahora sí están limpios, muchachos. Ahora sí, yo he dado mi vida por ustedes. Ahora sí, ustedes renacen para ser del reino del Señor. Pero ese honor, aunque no lo creamos, es el honor que antes que ellos, nosotros, porque Dios quería algo mejor para nosotros. Todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Versículo 13 dice: sino mirándolo de lejos y creyéndolo
y saludándolo. Y aunque alcanzaron ese buen testimonio, no lo recibieron. Y esa razón está ahí. Hermanos, hay que repetirlo, Dios quería algo mejor. Dios y su Hijo amado, tan importantes, tan especiales, porque así lo quiso Él. Y tenemos, hermanos, que empezar a creer que somos importantes y que el que está a su lado, que es un hijo o una hija de Dios, es un príncipe del Señor o es una princesa del Señor. Que cada domingo estar aquí es un gran honor que el Señor nos concede, que es como estar en el mismo cielo. En la lectura que hizo nuestro hermano Salvador, en el capítulo 12, versículos 22 y 23 dice, como para alentarnos, ¿no? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Se han imaginado que quien está a su lado es perfecto? Que Dios lo hizo perfecto. Lo que estos grandes hombres, seguramente mejores que nosotros, cualquiera de ellos, pero el Señor quiso que nosotros fuéramos más grandes, pero no por la estatura, ni para sentirnos mejores, sino para que pensemos que en nuestra humana debilidad Dios nos ha hecho mucho más de lo que jamás nosotros en nuestra vida hemos soñado. Cómo vivir en el pecado, cómo vivir lejos del Señor, cómo vivir lejos de la iglesia del Señor. Eso no es posible, no debe ser. Pues os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Queridos hermanos, debemos comenzar a creer para que nuestra obra en el Señor sea mucho mejor de lo que ha sido hasta ahora. Dios los bendiga en esta mañana. Dios bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención.